minutos de retraso vamos a dar inicio a nuestra jornada científica de actualización en el cáncer gástrico. Le tenemos como expositor hoy a la doctora Liliana Vázquez, gastroenteróloga, la doctora María Alicia Cabañas, que es anatomopatróloga, el doctor Juan Cabañas, que es cirujano general, y la doctora Graciela Gómez como oncóloga clínica. Agradecemos la presencia de los panelistas, el doctor Miguel Farina, el doctor Víctor Urdachi, el doctor Alexis Daniel. Y tenemos la suerte de contar acá con el doctor Ramiro Nia, también como para acá colaborando con nuestra charla de hoy. Vamos a transmitir en directo teleconferencia Villarrica, Ciudad del Este, Pedro Juan, Encarnación, Concepción, por el oído de Juan Bautista Vicente. Esperamos que todos podamos sacar el mayor provecho posible de la jornada de hoy. Doctora Liliana, muy buenas. Buenas noches, estoy muy complacida de estar aquí esta noche y doy gracias a la SOPACI por la invitación. Si me permiten, quisiera dividir esta charla en dos tiempos. En el primer tiempo estaría hablando sobre el rol de la endoscopía digestiva en el cáncer gástrico y en un segundo tiempo presentarles rápidamente un trabajo que es una casuística del Servicio de Endoscopía Digestiva del Instituto Nacional del Cáncer. En primer lugar, quisiera resaltar que el cáncer gástrico sigue siendo una patología de gran impacto a nivel mundial por la mortalidad, por la alta mortalidad que tiene. Sabemos que tiene una etiopatogenia multifactorial y que existe una asociación clara entre la infección e inflamación, la gastritis crónica ocasionada por el Helicobacter pylori y el cáncer. Tal vez esta alta mortalidad se debe a que estamos llegando tarde al cáncer gástrico. Tenemos más diagnósticos de cáncer gástrico avanzado, 40% aproximadamente en el occidente, y de cáncer gástrico temprano solamente 5 a 10%, lo que no ocurre en Japón, donde tienen más diagnóstico de cáncer gástrico temprano, y en esta etapa también podemos tener una sobrevida de más de 90% a los 5 años con un tratamiento adecuado. A pesar de todo esto, solo los países orientales desarrollados como Japón, China, tienen programas de tamizaje, son líderes en tamizaje para la detección precoz del cáncer gástrico. Teniendo en cuenta la etiopatogenia acá en este triángulo de las Bermudas que le decimos del cáncer gástrico, a excepción de los factores genéticos del huésped, existen factores que pueden ser prevenibles o incluso modificables, como son los factores ambientales y la infección por Helicobacter pylori, y de esta forma poder detener la progresión hacia el cáncer, hacia el adenocarcinoma. Entonces deberíamos enfocarnos sobre todo en la prevención y el diagnóstico precoz del cáncer, y aquí existen tres pilares fundamentales: las medidas higiénico-dietéticas, la erradicación del Helicobacter pylori y el screening o tamizaje. Sobre las medidas higiénico-dietéticas no nos vamos a explayar tanto. Sobre la erradicación del Helicobacter pylori existen indicaciones precisas en diversas guías. Nosotros generalmente nos llevamos, seguimos las guías de la Organización Mundial de Gastroenterología, donde se citan estas indicaciones para la búsqueda y el tratamiento del Helicobacter pylori. Y sobre todo, el principal consenso para el estudio y el tratamiento del Helicobacter pylori, que es el Maastricht 5 de Florencia, el último, el de 2016, donde se reconoce o se acepta al Helicobacter pylori como el principal factor etiológico y que la erradicación del Helicobacter puede prevenir la progresión de lesiones preneoplásicas al cáncer. Pero también ahí señalan que la erradicación masiva no está indicada por el riesgo de resistencia adicional que eso puede acarrear. En cuanto a las pruebas de tamización o despistaje, las pruebas de cribado deben ser altamente sensibles, fáciles de aplicar y poco costosas. Existen de dos tipos: la poblacional o masiva, que engloba a toda la población o una muestra representativa, y la de oportunidad o focalizada, que se dan sobre todo o que se focalizan en las poblaciones de alto riesgo: pacientes mayores de 50 a 60 años de edad con lesiones premalignas como la gastritis atrófica y la metaplasia intestinal. Existen también dos subtipos, que son la no invasiva, que incluye sobre todo los dosajes laboratoriales, y la invasiva, que incluye ya la endoscopía digestiva alta.
Dentro del tamizaje no invasivo, el objetivo de este tamizaje es la medición indirecta de la atrofia gástrica. Pacientes con pepsinógeno disminuido y una gastrina aumentada podrían ser los candidatos para una endoscopía digestiva alta y el muestreo de biopsias. Y dentro del tamizaje invasivo ya se señala la endoscopía digestiva alta, que nos ayudaría a reconocer y diagnosticar estas lesiones premalignas, categorizar a los pacientes de riesgo para la progresión hacia el cáncer gástrico y vigilar a los pacientes. Según el protocolo ACHET, que es un protocolo chileno para el manejo de lesiones premalignas, hay que reconocer a la población de riesgo. La población de riesgo alto serían aquellos pacientes con Helicobacter pylori positivo o negativo, pero atrofia positiva. Entonces, la recomendación sería concentrar el screening de cáncer gástrico en la población de alto riesgo. Estas son unas imágenes endoscópicas, las dos imágenes de arriba. Las dos imágenes de arriba que demuestran gastritis atrófica. Aquí vemos que los pliegues gástricos están prácticamente desaparecidos. Vemos áreas más blanquecinas, aplanadas, donde las glándulas no existen, y una marcada visualización de los vasos submucosos. Y estas dos imágenes de abajo, que corresponderían a metaplasia intestinal, aquí se ven como islas o islotes de una mucosa un poco más sobrelevada y de coloración blanquecina o perlada. Entonces, una vez que reconocemos estas lesiones premalignas, categorizamos al paciente con ayuda del anatomopatólogo, por supuesto, pero todavía estos sistemas de categorización, como son el OLGA y el OLGIM, el OLGA para la gastritis y el OLGIM para la metaplasia intestinal, son difíciles de usar aún en la práctica clínica y son observadores dependientes. En la Sociedad Europea de Endoscopía Gastrointestinal también ha propuesto su guía para el manejo de las condiciones o lesiones precancerosas, lo que ellos llaman MAPS. Y aquí vemos que se dividen a los pacientes en pacientes con gastritis atrófica o metaplasia intestinal sin displasia y los pacientes con displasia. No nos vamos a explayar tanto tampoco aquí, pero para demostrar únicamente que los pacientes con displasia de alto grado, si la lesión es visible, si la lesión está bien localizada, se procede a la resección endoscópica, y si la lesión es multifocal, probablemente se realiza el seguimiento de los pacientes con endoscopía inmediatamente al mes o a los 2 meses y luego cada 6 meses. También otras lesiones o condiciones premalignas que se citan y que debemos vigilar son los pólipos gástricos, los síndromes de poliposis adenomatosa familiar, el síndrome de Lynch, la anemia perniciosa, los tumores carcinoides, la enfermedad de Menetier y los posoperados de cirugía gástrica. En cuanto a los pólipos gástricos, estas son lesiones generalmente de hallazgo casual en una endoscopía de rutina. La mayoría son pólipos hiperplásicos y pólipos de glándulas fúngicas. Son pólipos sésiles, múltiples, generalmente localizados en el cuerpo y en el fondo. Realmente los pólipos de glándulas fúngicas no revisten tanta importancia en cuanto a riesgo de progresión al cáncer gástrico, a no ser que estén dentro del contexto o se den dentro del contexto de una poliposis adenomatosa familiar. Sin embargo, los pólipos hiperplásicos que vemos aquí, que son más hiperémicos, a veces erosionados, y los pólipos adenomatosos, que también tienen relación con el Helicobacter pylori, sí revisten un riesgo, aunque mínimo, para la progresión al cáncer gástrico. Entonces, la recomendación es resecar todos los pólipos que se puedan, sobre todo aquellos que son mayores a 5 milímetros. En el Instituto Nacional del Cáncer tenemos, según nuestros datos, más pólipos en el sexo femenino, la mayoría de los casos se dan en edad adulta. La localización más frecuente es a nivel del cuerpo gástrico, la mayoría son pólipos sésiles y tenemos estos hallazgos histológicos. La mayoría, un 42%, corresponde a pólipos hiperplásicos, un 26% a pólipos de glándulas fúngicas, o sea, son todos pólipos benignos,
pero también hemos encontrado tumores carcinoides y adenomas cerrados. Entonces vamos desglosando lo que es el rol de la endoscopía en el cáncer gástrico. Hablamos ya sobre la prevención, el rol de la endoscopía en el reconocimiento, categorización y vigilancia de los pacientes de riesgo de progresión. Es el método de elección para el diagnóstico del cáncer gástrico. Tiene un papel importante en la estadificación, sobre todo de los tumores tempranos, los no diseminados. También existen nuevas modalidades de tratamiento en el cáncer gástrico temprano y también un rol importante en el tratamiento paliativo podría ser a los pacientes con colocación de sondas, incluso prótesis, en lesiones obstructivas de localización antropilórica. El cáncer gástrico sabemos que la mayoría son adenocarcinomas. Las neoplasias malignas, otras neoplasias malignas pueden ser los linfomas no Hodgkin, los tumores estromales, tumores carcinoides y más raramente las metástasis. En cuanto al adenocarcinoma, conocemos la clasificación morfológica en cáncer gástrico avanzado y cáncer gástrico precoz, donde el cáncer gástrico avanzado es aquella neoplasia que infiltra más allá de la submucosa y el temprano es aquel que se limita a la mucosa submucosa independientemente del compromiso linfático. El aspecto endoscópico del cáncer gástrico avanzado, seguimos utilizando la clasificación macroscópica de Borman, que divide en 4 aspectos principales. El tipo 1, que es el protruyente o tipo masa, el tipo 2, el ulcerado, el tipo 3, úlcero infiltrante, y el tipo 4, que viene a ser la liminitis plástica o infiltrante difuso. Aquí vemos algunas imágenes del Borman tipo 1, donde vemos grandes masas vegetantes. Esta está localizada, está vista en retrovisión y está localizada a nivel del cuerpo alto y del fondo, lo mismo esta masa que vemos aquí, y esta masa vegetante localizada a nivel antropilórico y que produce una estenosis a nivel del canal pilórico. El Borman tipo 2, que son lesiones ulceradas, que se ven así con bordes anfractuosos, sobrelevados, con amputación de los pliegues y muy friables. El Borman tipo 3, que ya son lesiones mucho más grandes, grandes úlceras recubiertas por focos incluso de necrosis y los bordes bastante infiltrados e irregulares. El Borman tipo 4, donde encontramos en la endoscopía un estómago indurado, un estómago difícil de insuflar, infiltrado, y tiene esta característica, la mucosa difusamente friable, irregular, y las biopsias en este sentido difícilmente ayudan porque la infiltración se produce más hacia la profundidad, o sea, hacia la submucosa. También dentro de los tumores gástricos debemos mencionar los tumores de la unión esófago-gástrica. Sobre todo aquí incluimos a los tumores tipo 3 de la clasificación de Siewert, que son más bien subcardiales. Unas imágenes entonces de los tumores esófago, de la unión esófago-gástrica. Aquí una masa polipoide vista en retrovisión, esta es una masa úlcero-infiltrante y estas otras imágenes. El linfoma gástrico. Sabemos que la localización más importante o más frecuente del linfoma no Hodgkin gastrointestinal, extranodal, perdón, es el gastrointestinal. Y a nivel gástrico tiene generalmente estas características. Son lesiones generalmente infiltrantes y ulceradas. La característica es que son multifocales, son varias úlceras generalmente, o sea, eso es la presentación más frecuente, porque las presentaciones tipo masa también se dan, pero son más infrecuentes. El tumor estromal, el GIST gástrico, tiene generalmente esta forma de presentación. Son más frecuentes en el cuerpo, en el fondo gástrico, y son generalmente masas exofíticas, redondeadas, de gran tamaño, recubiertas por una mucosa lisa, y a veces presentan esta ulceración en su superficie que nos ayuda también a nosotros a tomar muestras de biopsia en este tipo de tumores. Los tumores carcinoides generalmente son más frecuentes en el sexo femenino. Los del tipo 1 son los más frecuentes que solemos encontrar. Pueden ser múltiples, pueden ser únicos y tienen este aspecto endoscópico. Son lesiones generalmente sésiles, pequeñas, recubiertas por una mucosa también lisa, hipervascularizada,
tinte amarillento, a veces erosionado en su superficie, y las presentaciones ulceradas o tipo masa, que son menos frecuentes, pero también se pueden dar. Las metástasis a estómago son menos frecuentes, pero se han registrado casos de melanoma metastásico a nivel gástrico, donde se ven estas lesiones elevadas, polipoides, de color parduzco y con ulceración central. Le siguen los CA de pulmón, CA de mama, que también pueden dar metástasis a estómago, y esta imagen es la de un CA de ovario metastásico que da generalmente esta imagen, un estómago difusamente infiltrado por estos pequeños nódulos de coloración amarillenta que se llaman también granos de sorgo. Pero realmente el desafío para el endoscopista no son esas lesiones, porque esas lesiones son bastante evidentes, sino que el desafío es el diagnóstico de las lesiones premalignas, la atrofia, la metaplasia intestinal y la displasia. La displasia se la considera como la lesión precancerosa directa, y también el diagnóstico del cáncer gástrico temprano. Y esto lo logramos con una endoscopía de tamizaje completa, detallada y de alta calidad, con las nuevas técnicas incluso de imagen que tenemos actualmente. Entonces, el cáncer gástrico temprano también tenemos esta clasificación. La clasificación de la Sociedad Japonesa para el estudio del cáncer gástrico es la que seguimos utilizando. La tipo 1 es la polipoia, la de tipo 2 son el desafío realmente. Son las superficiales, que pueden ser superficial elevado, superficial plano o superficial deprimido, y las lesiones tipo 3, que son ya las lesiones excavadas o ulceradas. Generalmente se dan combinaciones de estos tipos. Últimamente estamos utilizando mucho la clasificación de París, que es básicamente lo mismo. Tipo 1 son las lesiones polipoides, tipo 2 las no polipoides superficiales, tipo 3 lesiones excavadas. O sea, es básicamente lo mismo, pero la diferencia está en que el tipo 1 de la clasificación japonesa, en la clasificación de París, se desdobla en dos tipos, que son el pedunculado y el cesi. Aquí vemos imágenes de un cáncer gástrico temprano tipo 1, lesiones elevadas, polipoideas. Esta es, digamos, pedunculada, que sería un tipo 1A de la clasificación de París, y esta es una elevación cesi, un tumor cesi. La tipo 2A, que es una lesión superficial elevada. La tipo 2B, que son lesiones superficiales planas, que por la magnificación y cronoscopía vemos mejor. Esta es otra lesión plana. A veces únicamente se ven cambios en la coloración de la mucosa durante la endoscopía, o zonas, digamos, más aplanadas, zonas más deprimidas, zonas ligeramente elevadas o granulares. La de tipo 2C, que es la superficial ligeramente deprimida, que vemos aquí, son estas lesiones, y la de tipo 3 ya más evidentes, que son las lesiones ya, digamos, excavadas o ulceradas. También se dan en combinaciones. Generalmente estas lesiones son combinadas. Por ejemplo, aquí tenemos una lesión elevada, que sería un 2A, más una lesión ulcerada con ulceración central, que sería un tipo 3. Y en las últimas décadas se fueron dando bastantes avances en la tecnología para visualizar el tubo digestivo. Desde la aparición de la videoendoscopía, la evolución no para realmente. Por la aparición de los videoendoscopios de alta resolución con imagen en HD, la cromoendoscopía, que viene a ser la tinción del tubo digestivo, la magnificación endoscópica o zoom endoscópico, y la endocitoscopía o endomicroscopía, que le llaman también la biopsia virtual. En cuanto a la cromoendoscopía convencional, consiste en la aplicación de colorantes o pigmentos a nivel de la superficie de las mucosas. Aquí, por ejemplo, en la imagen, en estómago generalmente utilizamos el colorante líquido, que es el índigo carmín, que es un colorante que no se absorbe, es un colorante de contraste, y la función de contrastar el tubo digestivo es la de caracterizar mejor las lesiones o delimitarlas, para así también aumentar la rentabilidad diagnóstica.
cromonoscopía virtual, que son sistemas o técnicas de imagen digital mejorada que ya vienen adheridas o ya vienen incorporadas a los endoscopios, y se han lanzado varias técnicas como el FAIS de Fujifilm, y lo que hace o la función de estas técnicas es la de realzar el contraste, diferenciar la zona, digamos, sana de la lesión. Esta es la técnica de FAIS. A continuación, la técnica de NBI, que es la de Ripus, que ayudado por la magnificación endoscópica también podemos explorar los orificios glandulares y la microvasculatura incluso. Estas son nuevas técnicas lanzadas también por Fujifilm, que lo que hacen es realzar el contraste para que podamos identificar mejor las lesiones. Aquí vemos en esta gráfica una lesión ligeramente elevada, granular, que se contrasta mejor con la técnica de LSI y con la técnica de gris, se delimita perfectamente del resto de la mucosa normal. Generalmente estas técnicas de cromonoscopía virtual van asociadas a la magnificación o zoom endoscópico. En la primera imagen tenemos una mucosa normal sin magnificación, que se caracteriza generalmente porque los orificios glandulares son de tipo ovales o circulares y el patrón vascular en canal de abeja. Con la magnificación se caracterizan bien estos orificios glandulares y el patrón vascular. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen normal. Aquí, en esta tercera imagen, una impresión por Helicobacter pylori, que lo que hace es llenar las criptas, y una imagen de atrofia, donde ya desaparece el patrón glandular y persiste y se visualiza mejor incluso el patrón vascular. Generalmente, para la caracterización se utilizan combinaciones de luz blanca con iridocarmín, que es un contraste convencional de contraste, o magnificación con NBI. Aquí, por ejemplo, se delimita bien esta lesión. En esta fotografía se ve únicamente una lesión ligeramente plana, y con la magnificación o el zoom y con la tinción o la cromonoscopía virtual se delimita mucho mejor. En esta zona se ve la desaparición del patrón glandular normal y la aparición de neovasos irregulares. Y la endocitoscopía y la endomicroscopía, que consisten en la evaluación histopatológica in vivo o biopsia virtual. Que gracias a la magnificación lo que se puede hacer es llegar a un zoom bastante alto. Por ejemplo, en la endomicroscopía láser confocal se puede llegar a 1000 de aumento casi, con una penetrancia de 250 micras, y se puede visualizar, por lo tanto, parte de la pared mucosa. Me parece interesante citar nada más un tipo de tamizaje que están haciendo en Colombia, donde tienen también alta incidencia de cáncer gástrico. Realizan una endoscopía sistemática alfanumérica codificada, que es una endoscopía diagnóstica de examen completo, detallado y de alta calidad. El objetivo de esta endoscopía es aumentar la frecuencia en el diagnóstico del cáncer gástrico temprano, y están viendo buenos resultados. Y consiste simplemente en realizar una endoscopía común y corriente, pero con fotodocumentación sistemática y secuencial de diferentes regiones, como lo voy a mostrar aquí. Ellos dividen al tubo digestivo superior en 8 regiones, y cada región en diferentes áreas, 28 áreas en total, y a cada una de ellas le dan un código y un número, y van evaluando y quitando fotos de cada una de esas partes, como para poder descartar una lesión temprana o superficial. El uso de la endoscopía nos ayuda en este sentido, en el cáncer gástrico, a diferenciar lesiones primeramente benignas de malignas, a detectar también un cáncer gástrico temprano, a determinar la profundidad de la invasión de la lesión. Se ha encontrado una superioridad de la endoscopía frente a la tomografía en el diagnóstico de extensión linfática local regional, permite la función biopsia creativa, ayuda a decidir la conducta terapéutica, y también nos ayudaría a evitar cirugías innecesarias, ya que puede determinar la afectación de órganos vecinos e incluso metástasis a distancia. Se utiliza un endoscopio que en su porción más distal tiene un transductor de ultrasonografía. Y estas son algunas imágenes. Aquí, por ejemplo, una lesión temprana que se ve que invade solamente hasta la mucosa. Aquí una lesión ya
avanzada, donde se ve una irregularidad de toda la pared y una linitis plástica, digamos, donde se ve la pared engrosada y murada comparada con esta última imagen, que es donde se conservan todas las capas. Y por último, quisiera mencionarles el rol de la endoscopía terapéutica. La pregunta es si puede considerarse el tratamiento endoscópico como un tratamiento oncológico del cáncer gástrico temprano, y muchos estudios dicen que sí, ya que el cáncer gástrico temprano, sobre todo los intramucosos, tienen bajo riesgo de diseminación hacia los linfáticos. Entonces, se están utilizando dos técnicas que son la resección mucosa endoscópica y la disección submucosa endoscópica. Como vamos a ver aquí, la resección mucosa endoscópica o mucosectomía tiene la ventaja de ser un procedimiento seguro, un procedimiento rápido, pero la desventaja mayor es que en lesiones mayores a 1.5 centímetros o a 2 centímetros existe dificultad para resecar las lesiones en bloque. Y esa resección en fragmentos dificulta también el análisis histopatológico y aumenta, por lo tanto, la recurrencia local. Entonces, no se la considera a la mucosectomía como curativa en lesiones de gran tamaño. Aquí vemos la recomendación de la Sociedad Europea de Endoscopía Gastrointestinal, que la única indicación para el uso de la mucosectomía en estómago es en lesiones superficiales menores a 10 milímetros del tipo 1 y 2A, y en caso en que el posicionamiento sea difícil para realizar una disección endoscópica. Estas son las técnicas de mucosectomía. La mucosectomía simple es la polipectomía que solemos realizar, la polipectomía simple, donde se identifica la lesión, se procede a realizar un buen jabón a nivel de la submucosa, se enlaza la lesión y se corta. La mucosectomía con capuzón, donde ayudados por un capuzón en el extremo distal del endoscopio, se aspira la lesión, se enlaza y se corta. La mucosectomía con ligadura, donde hacemos lo mismo, un buen jabón submucoso, aspiramos la lesión y soltamos una banda elástica que es la que engloba la lesión para luego cortar la misma. La mucosectomía con la técnica de levantar-cortar, que es la strip biopsy, pero en esta necesitamos un endoscopio que tenga dos canales. Lo que hacemos es también infiltrar la lesión, levantarla y estirar con una pinza para luego enlazar y cortar. Y la niña bonita, digamos, de la endoscopía terapéutica es la disección submucosa endoscópica, que ha revolucionado el tratamiento mínimamente invasivo del cáncer gástrico temprano. Permite, sí, a diferencia de la mucosectomía, la resección en bloque de tumores superficiales de gran tamaño, incluso se ha convertido en una alternativa para la cirugía en este tipo de lesiones, pero la desventaja es que tiene más complicaciones de tipo sangrado o perforación. La técnica esta, una vez identificada y diagnosticada la lesión, se procede a marcar, a hacer una marcación perilesional, se procede luego a hacer un buen jabón submucoso, se realiza el recorte o la incisión perilesional y luego se empieza a disecar ayudados de estos instrumentos que son los llamados pequeños cuchillos o knife que decimos, y ahí se reseca la lesión. Posteriormente se procede a la hemostasia de la base de disección. Aquí una lesión ligeramente elevada y eritematosa, esta es una lesión de tipo 2B. Se procede entonces a la marcación perilesional, a la elevación, a la disección, hemostasia de la zona y posteriormente recuperar la pieza y fijarla sobre una lámina de corcho o de sopor. Y estas son las indicaciones, las últimas indicaciones de la Sociedad de Endoscopía Gastrointestinal de 2005. Podemos realizar disección submucosa endoscópica en neoplasias no invasivas, displasias independientemente del tamaño, adenocarcinoma intramucoso de tipo diferenciado, no ulcerado,
menores a 2 centímetros es la indicación absoluta y mayores a 2 centímetros es la indicación expandida. Adenocarcinoma intramucoso de tipo diferenciado, nos estamos refiriendo al tipo intestinal, sobre todo por ulceración que sea menor a 3 centímetros. Adenocarcinoma intramucoso de tipo indiferenciado, de tipo difuso, no ulcerado y menor a 2 centímetros. Y el adenocarcinoma de tipo diferenciado con invasión submucosa superficial de tipo SM1 menor a 500 micras con un tamaño menor a 3 centímetros y no ulcerado. Estas son las últimas indicaciones de la Sociedad de Endoscopía. El resto, lo que está ahí en amarillo y naranja, para cirugía. Existe una alta tasa de resección en bloque, una resección curativa también, 88% según varios reportes. Las lesiones que mejor resultado dan son las distales, las no ulceradas y las de menor tamaño, las menores a 20 milímetros. Y el promedio de la duración del estudio generalmente es alrededor, dependiendo del tamaño de la lesión, alrededor de 1 hora. La vigilancia después de una disección curativa se realiza a los 3, a los 6 y a los 12 meses con toma de biopsias y luego ya anualmente. Pero en Paraguay tenemos todavía limitaciones. La endoscopía digestiva alta sigue siendo de difícil acceso para la mayor parte de la población, ya que existe escasa disponibilidad en el sector público sobre todo y por un problema también económico-cultural. Todavía estamos teniendo limitaciones técnicas en cuanto al diagnóstico y al tratamiento. Deberíamos aplicar estándares de calidad en la endoscopía digestiva, un buen examen completo y con la utilización de las nuevas técnicas, proboscopía y magnificación. Todavía no disponemos, disponemos escasamente de la econdoscopía, pero existen buenas expectativas de seguir avanzando. Creo que eso es todo. Y no sé si me permiten, les muestro un ratito una casuística del instituto. Iba al Instituto Nacional del Cáncer, donde quisimos determinar la incidencia de cáncer gástrico en pacientes sometidos a endoscopía digestiva alta en el instituto en el periodo comprendido entre 2013 y 2018. Determinamos las características clínico-epidemiológicas de los pacientes, las características endoscópicas del tumor, la localización más frecuente, el hallazgo histológico y para finalmente señalar la importancia de la endoscopía. La población enfocada fueron todos los pacientes ambulatorios e internados de ambos sexos y todas las edades que fueron sometidos a endoscopía digestiva alta en el servicio en ese periodo de tiempo. Un total de 1.395 endoscopías digestivas altas y se incluyeron las endoscopías con lesiones de aspecto francamente neoplásico y lesiones sospechosas de neoplasia, las lesiones elevadas, las lesiones deprimidas, áreas irregulares y que fueron biopsiadas en el mismo acto endoscópico. Se incluyeron también los tumores de la unión esofagogástrica de clasificación tipo Siewert 3 y analizamos los informes de endoscopía, las fichas de los pacientes, los informes de anatomía patológica y los analizamos posteriormente. Estas son las mediciones y vamos a ver los resultados. En el servicio de endoscopía tenemos videoendoscopía, realizamos aproximadamente la misma cantidad de colonoscopías y endoscopía digestiva alta. Y en ese periodo de tiempo, entre el 2013 y el 2018, de las 1.395 endoscopías realizadas, 156, o sea un 10% del total, correspondían a endoscopía sugerente de cáncer gástrico, donde la mayor parte eran del sexo masculino, un 62%, la mayor franja etaria se vio entre los 55 y 60 años, el paciente más joven tenía 21 años y el paciente de mayor edad 89 años, con un promedio de edad de presentación de 58 años. Lo notable es que en menores de 40 años la relación entre hombre y mujer era prácticamente igual, relación 1:1, después de los 40 años sí ya se fue desviando hacia el sexo masculino. En el instituto recibimos pacientes de prácticamente todo el país, pero la mayoría de los pacientes proceden del departamento central, sobre todo por la cercanía. También recibimos muchos pacientes de Cordillera, San Pedro, Concepción, Caguazú, en fin, de todo el país. Se vio un pico en el 2017, donde se registraron 37 casos aproximadamente de EDA sugerente de cáncer gástrico.
Entre los motivos más frecuentes figuraba, como son pacientes generalmente internados que ya están estudiados y que acuden para realizarse el estudio, la sospecha fuerte de cáncer gástrico y después vómitos, disfagia, anemia, epigastralgia, búsqueda de primario, dispepsia, melena fueron los síntomas a continuación. Se encontró una clara relación entre algunos síntomas y la localización del tumor, por ejemplo, de los vómitos con la localización antropilórica, la disfagia con la localización a nivel de la unión esófago-gástrica y en fondo y cuerpo. El tipo de lesión más frecuentemente encontrado fue el tumor de tipo úlcero infiltrante o tipo 3 de Bormann, seguido por las lesiones vegetantes o tipo 1 de Bormann. La localización más frecuente fue a nivel antropilórico, también las localizaciones en fondo y cuerpo, aunque no despreciable la localización a nivel de la unión esófago-gástrica y los subcaviares. Para simplificar, dividimos al estómago en dos mitades, el estómago proximal y el estómago distal, y vimos que las lesiones se encontraron más frecuentemente a nivel del estómago distal con 50% y un 41% a nivel del estómago proximal. En cuanto a la extensión, teniendo en cuenta las caras y las curvaturas, la mayoría de los tumores era circunferencial, pero la localización en la curvatura menor y en la cara posterior también fue muy frecuente. De estas lesiones, 10 de los pacientes tenían tumores obstructivos, 6% de toda la muestra, infranqueables con el endoscopio. De estos tumores infranqueables, la localización fue sobre todo a nivel de antropíloro y de tipo úlcero infiltrante y linitis plástica. La linitis plástica, que es la situación, o sea, de la clasificación de Bormann en tipo 4 o infiltrante difuso, en menores de 40 años, todos los casos fueron en mujeres. Y en mayores de 40 años vimos también casos, la mayoría en mujeres, pero ya se fueron presentando en varones. En cuanto a la confirmación histológica de esos 156 pacientes, dio positivo para neoplasia 125 pacientes, o sea, un 80% de confirmación histológica. Entonces, de la muestra total pasaría a ser un porcentaje de 8.9% a favor del cáncer gástrico. Y los tipos histológicos más frecuentes que encontramos fue el tipo difuso en 44 pacientes, un 28%, el tipo intestinal, 41 pacientes, un 26%, la diferencia es leve pero existe. También encontramos adenocarcinomas infiltrantes, indiferenciados o mal diferenciados, neoplasias que se describen como neoplasia indiferenciada entre carcinoma y linfoma, también linfoma en un 5%, tumores estromales en dos pacientes encontramos tumores estromales con diagnóstico histológico ya confirmado. Entonces, redondeando, el adenocarcinoma, a diferencia de lo que se señala en la literatura, encontramos un 83%, pero este grupo de neoplasia indiferenciada, tal vez son pacientes que fueron en inmunohistoquímica o alguna rebiopsia, podrían sumar entonces a este resultado final. Todos los adenocarcinomas difusos eran pobremente diferenciados y los de tipo intestinal, la mayoría moderadamente diferenciado grado 2. En los hombres el tipo intestinal fue el más frecuente y en las mujeres el tipo difuso fue el más frecuente. En los menores de 40 años, generalmente las formas más avanzadas como el adenocarcinoma difuso y el carcinoma indiferenciado. Y en los mayores de 40 años, el tipo intestinal fue el tumor más frecuente. En cuanto a la localización, la mayoría distal, pero aquí lo que quería señalar es que el carcinoma indiferenciado o adenocarcinoma mal diferenciado tenía una localización preferentemente más proximal. Las biopsias negativas. ¿En qué tipo de lesiones encontramos biopsias negativas? En lesiones exofíticas redondeadas ulceradas, que son las imágenes tipo GIS que les mostré hace rato. También en linitis plástica, porque sabemos que en este tipo de cáncer la infiltración se da más hacia profundidad, más hacia la submucosa. Entonces, esos fueron los tipos endoscópicos que dieron más biopsias negativas. Se encontraron estas biopsias negativas más pacientes con gastritis,
pero también otros hallazgos raros como granulomas y células de Langhans y páncreas ectópico. Estos pacientes, 16 de ellos ya venían con metástasis, por lo menos registrada en la ficha, metástasis hepática, ganglio supraclavicular, nódulo subcutáneo, carcinomatosis, metástasis ósea también se vio, pulmonar, metástasis en ovario y metástasis en ombligo. Entonces, como conclusión, es que encontramos EDA sugerente de neoplasia gástrica en 10% del total de endoscopías realizadas, que luego se confirmó a 8.9%, la mayoría fue del sexo masculino, pero menores de 40 años esa relación se iguala, la franja etaria 51 a 60 años, los síntomas que más encontramos, vómito e disfagia, los tipos macroscópicos de tipo úlcero infiltrante y vegetante, la localización en estómago distal, el adenocarcinoma fue el tipo más frecuente, una ligera diferencia a favor del difuso, y se hallaron 3 probables casos de cáncer gástrico temprano. En el sexo femenino y en los menores de 40 años vimos los tipos endoscópico e histológico más avanzados, salinitis plástica y adenocarcinoma difuso. Las biopsias negativas se vieron más en los tumores con sospecha de ser estromales y en la gingivitis plástica. Y una foto de mi servicio de endoscopía digestiva alta. Muchas gracias. No sé si los panelistas quieren hacer un comentario ahora o directamente al finalizar todas las exposiciones. Al final me parece que mejor entonces le ponga todo junto. Perfecto. Doctora María Luisa Cabañas. Buenas noches. Soy la doctora María Luisa Cabañas. Les agradezco a los organizadores por esta invitación. Y bueno, vamos a hacer un repaso de lo que es la anatomía patológica del cáncer gástrico en el servicio de la patología de INCAN. Entonces tenemos muchos datos compartidos con la doctora. Bueno, la charla espero que sea corta. Vamos a tratar estos temas, generalidad de terminología, clasificación, el informe anatomopatológico y el TNM, la 8ª edición, que es ahora la que está vigente. Este está disponible en PDF, así que les recomiendo que puedan bajar, tener su teléfono porque es muy útil. Bueno, en cuanto a generalidades, como dijo la doctora Vázquez, acá tenemos la clasificación de la OMS de los tumores gástricos. Básicamente le podemos dividir entre epiteliales y no epiteliales, donde en los epiteliales le tenemos el carcinoma con todas sus variantes, que es el 90% de los tumores malignos. Dentro de los no epiteliales tenemos a todo el resto, donde entra el GIST, entra el linfoma y entra la metástasis. Bueno, como dijo también la doctora, la terminología que es bastante característica, usualmente se usa en el cáncer gástrico, es de temprano y avanzado. El cáncer gástrico temprano es el que infiltra solamente la submucosa, o sea que son los T1, y el cáncer gástrico avanzado infiltra más allá, el T2, el T3, el T4, ya cuando infiltra la capa muscular. Bueno, clasificación tenemos varias, los patólogos nos gusta clasificar las cosas, y como dijo la doctora, la clasificación de Warm es una clasificación macroscópica, usan ellos en la endoscopía y también nos usan la parte del estudio macroscópico de la pieza. Como explicó muy bien ella, tenemos los 4 tipos: polipoide, el ulcerado, el úlcero infiltrante y el difusamente infiltrante. Después tenemos las clasificaciones microscópicas, que ya son un poco más detalladas. Tenemos una clasificación de Lauren, que si bien es antigua, según la clasificación de Warman sigue vigente, se sigue utilizando y seguimos poniendo los informes. Tenemos 4 tipos, que son el tipo intestinal, el difuso, después el mixto, que sería la mezcla de los dos, y el indeterminado. En el tipo intestinal lo que vemos son glándulas, se forman glándulas así como si fuera un tumor de intestino grueso, intestino delgado. Y en el tipo difuso vemos células sueltas que están infiltrando la mucosa o el tejido muscular. Y lo que se ve más frecuentemente, como dijo la doctora, son las células en el líquido del cerebro, que es algo característico y vemos bastante en los procesos difusos. Bueno, se puede hacer una correlación bastante acertada entre la clasificación de Lauren y la clasificación de la OMS.
Entonces realmente coinciden bastante. Hay otras clasificaciones, ¿verdad? Por la que sigue vigente hasta ahora es la de Lauren, y podemos relacionar con el de la OMS, donde dentro de los indeterminados entran los carcinomas indiferenciados, ¿verdad? Y acá tenemos los intestinales, es como que les describo un poco más el tipo pilar, el tipo tubular, y en el tipo difuso tenemos los que son de células anillas de sello y después los mucinosos, que son cuando hay gran metados un poco y algunas células tumorales sueltas. Bueno, ¿y qué es lo que tiene que tener? O sea, ¿qué información les tiene que aportar el informe anatomopatológico? Les tendría que informar todo esto como base, ¿verdad? Si es que no les llega esta información, les tendrían que exigir a los patólogos. Nosotros, por suerte, en el instituto trabajamos bastante de cerca con los cirujanos, vamos de cerca físicamente, ¿verdad? Entonces, trabajamos de cerca con ellos y entonces tratamos siempre de dar una información completa. Bueno, primero, el tipo de pieza quirúrgica, si es una gastrectomía parcial, una gastrectomía total. Después, el tumor, la descripción del tumor, de qué tipo es, qué grado histológico tiene, el tamaño, la localización, la infiltración, el estado de los márgenes, ¿verdad? Si es que están libres o no, tenemos márgenes proximal, distal, inclusive radial, cuando hay resección de los flores. Después tenemos la presencia de una invasión vascular linfática y perineural, que si bien no son factores pronósticos independientes, sí que indican que hay una mayor probabilidad de encontrar metástasis a nivel ganglionar. Después, el estado de los linfonodos, vamos a hablar un poco más después, y por supuesto examinar la mucosa no tumoral, que principalmente buscando el Helicobacter pylori, que como dijo también la doctora, no solamente es un factor etiológico en los linfomas, sino que también en los adenocarcinomas. Y después finalmente el TNM. Y lo que siempre le solemos pedir a los colegas es la información. La información que le da el patólogo es fundamental para que nosotros podamos hacer tanto un buen informe como una buena clasificación de TNM. Para poder aplicar esto necesitamos la información que nos brinda a nosotros a través de la hoja de pedido de patología. Bueno, en cuanto al tipo histológico, como les dije, tenemos la clasificación de los adenocarcinomas, como ven la clasificación de Lauren, la que se pone primero, ¿verdad? Y después tenemos la clasificación de la OMS, que ya es una alternativa. Estos protocolos que les voy a mostrar son del Colegio Americano de Patólogos. También se pueden encontrar en la web, se pueden bajar, son como plantillas y son así tipo checklist para que se van marcando. Se pueden modificar, también se pueden bajar en Word, o sea que están bastante completos. Entonces es recomendable también tener eso como plantilla y después agregarle o sacarle cosas. Y acá el grado histológico, ya saben, grado 1, 2, 3, bien diferenciado, oral diferenciado, pobremente diferenciado. Bueno, después, en cuanto a la estratificación anatomopatológica, como les dije, ahora cada edición es la que está vigente. Hay que recalcar que el TNM de la sección de estómago es exclusivamente para los carcinomas gástricos primarios. No incluye a los GIST, ni a los sarcomas, ni a los linfomas, ni a los tumores neuroendocrinos bien diferenciados. Estos tienen sus capítulos aparte. Entonces, el estómago solamente es para carcinomas gástricos primarios. Y dentro de ese grupo entran los tumores de la unión gastroesofágica, cuyo epicentro dista más de 2 centímetros de la unión, así como también le describió la doctora Eva. Acá tenemos un diagrama donde se ve eso. Cuando el epicentro del tumor está a menos de 2 centímetros de la unión gastroesofágica, entra en el capítulo de esófago. Sin embargo, cuando el centro del tumor está a más de 2 centímetros, entra como estómago, por más que avance más allá de la unión gastroesofágica. Y también el tumor que está, aunque esté dentro de estos 2 centímetros, si no abarca la unión gastroesofágica, también entra como estómago. O sea que la localización es bastante importante. Bueno, después en cuanto vamos a ver lo del T, N y M. T es el tumor primario, la descripción del tumor primario, y es básicamente hasta donde infiltra. Como dijimos, el T1 invade hasta la submucosa. Estos son los tumores que son tempranos, que se consideran los early. Después tenemos el T2 que infiltra la capa muscular propia. Tenemos el T3 que ya llega al tejido conectivo subseroso pero sin perforar el peritoneo. Y después el T4 que ya es perforando el peritoneo y
e infiltrando las estructuras adyacentes. Entonces, como les dije, T3, el tumor puede atravesar la capa muscular, llegar al tejido conectivo subseroso, pero sin perforarlo. Ahora, si este le perfora, ya se considera un TA, cambia de T. Y el T4, perdón, T4A. El T4 se divide en A y B. El A es, como dije, cuando perfora ya la serosa, cuando perfora el peritoneo. Y el T4B es cuando ya infiltra estructuras adyacentes. ¿Cuáles son las estructuras adyacentes? Son estas: el vaso, colon transverso, hígado, diafragma, páncreas, pared abdominal, glándula suprarrenal, riñón, intestino delgado y retroperitoneo. Cuando hay una extensión intramural tanto al esófago como al duodeno, no se considera una estructura adyacente, o sea, sigue siendo un T3, no un T4. Bueno, después en cuanto a la N se refiere a los linfonodos regionales. Se divide otra vez en NX no evaluables, N0 si no hay metástasis, y después N1, 2, 3 de acuerdo a la cantidad de linfonodos regionales. Y bueno, lo que justamente comentábamos con la doctora Graciela antes, era que a los cirujanos les gusta dividir los grupos ganglionares, sobre todo los que no están pegados al estómago, porque nosotros estos ya nos llegan en frascos separados. Estos son los que nosotros tenemos que disecar. Pero realmente nosotros solemos dividirles en los de la curvatura menor y los de la curvatura mayor. El TNM no distingue entre los grupos, solamente es cantidad de ganglios lo que estamos buscando. Entonces nosotros solemos decir cuántos hay en la curvatura menor, cuántos en la curvatura mayor, pero la verdad que no vamos más allá de esta clasificación. Después, cuántas consideraciones para el N. Si encontramos células tumorales aisladas en grupos de menos de 2 milímetros dentro del ganglio, se considera negativo, es un N0. Al menos de que sea post-tratamiento. Si es post-tratamiento, cualquier célula tumoral que se encuentre en el ganglio se considera ya un N1. Después de los famosos depósitos tumorales. Los depósitos tumorales son grupos de células tumorales que nosotros encontramos en el tejido adiposo. Generalmente cuando encontramos estos grupos lo que buscamos es un remanente tejido linfoide alrededor para decir que ese era un ganglio, un ganglio que está tomado. Entonces, cuando no encontramos el tejido linfoide residual, en colon, por ejemplo, eso no se considera un N1, se considera un depósito tumoral y se describe como tal en el informe y queda como N0. Pero sin embargo, el estómago se considera ya un N1. Es una diferencia, si es muy fina para los patólogos, o sea, para el resto para nosotros es bastante importante. Hay que saber reconocer el tejido linfoide residual y ver cuál es considerado N1 y cuál es considerado N0. Y después una modificación que hay en TNM, en esta edición, es el estadio N3, que divide básicamente entre 7 a 15 linfonodos, es un N3A, y si es más de 16, un N3. Como le dije, lo que importa es la cantidad de ganglios. Bueno, después, como ya saben, la M es la metástasis a distancia, M0 no hay metástasis, M1 no hay metástasis. La verdad que pocas veces tenemos la oportunidad, nosotros los patólogos, de poder evidenciar eso porque nos tienen que enviar un fragmento de hígado, un fragmento de pulmón, un fragmento algo de peritoneo, como para poder decirles metástasis. La verdad que suele ser más, solemos poner, si ponemos MX, porque depende de lo que vean en la imagen, para tomar eso. Bueno, y los sitios más frecuentes: hígado, peritoneo, linfonodos no regionales, que son estos, pulmón y sistema nervioso central. Y la citología peritoneal positiva se considera M1. Entonces, si se hace un lavado peritoneal, recomendamos enviar ese líquido a patología también junto con la pieza, se centrifuga, se buscan las células tumorales, y si es que hay células tumorales, entonces se considera un M1 porque quiere decir que el peritoneo está afectado. Bueno, después hay descriptores, aparte del PTN1 que significa patológico, tenemos la M como sufijo cuando son tumores múltiples, la Y como prefijo cuando es post-tratamiento, nosotros solemos ver en el instituto, el prefijo R cuando es un recurrente, que ya pasó un lapso de tiempo sin enfermedad que apareció de nuevo, el prefijo A que es una con la autopsia. Bueno, son dos palabras acerca del tratamiento, del efecto post-tratamiento. Lo que nosotros buscamos aquí es células tumorales viables. Entonces lo que hacemos es que antes se ve un área de
está ulcerado, se tiene que muestrear extensivamente porque necesitamos ver células tumorales viables para poder decir si hay o no regresión del tumor. Entonces, cuando no hay células tumorales viables, se llama una respuesta completa, le damos un score de 0. Cuando hay células sueltas o grupos pequeños, es una respuesta casi completa, un score de 1. Cuando hay regresión del tumor, pero hay también grupos más allá de células sueltas y de grupos pequeños, se llama respuesta parcial, es un 2. Y cuando no es evidente la regresión del tumor, que suele ser presencia de fibrosis, presencia de necrosis, sin embargo, si hay tejido tumoral viable, le decimos que no hay respuesta patológica y se le da un score de 3. Y después, lo que solemos ver también a veces los lados de mucina acelulares no se consideran tumor. Sí o sí tenemos que encontrar las células tumorales con núcleo. Bueno, y después lo último que les menciono es la inmunohistoquímica, biomarcadores. La inmunohistoquímica también tiene un rol diagnóstico. Ahora, hoy en día en el Instituto del Cáncer tenemos un panel bastante interesante de inmunohistoquímica como para diagnosticar los casos que mencionó la doctora Vázquez, que son carcinoma versus linfoma. Ahora eso ya podemos dar un diagnóstico final antes tenemos que enviar afuera. En ese sentido sí cumple un rol súper importante como diagnóstico. Y lo nuevo es que ahora también cumple un rol como biomarcadores, tanto el ER2 como la inestabilidad microsatélite. La inestabilidad microsatélite es igual al polen, solamente un poco menos importante, pero sí indica mejor pronóstico si es que se encuentra. El ER2 es diferente porque los tumores que sobreexpresan ER2 son pasibles de tratamiento con trastuzumab. Entonces, se hicieron ya varias revisiones. Esta una del 2016, donde dice que la frecuencia de la sobreexpresión de ER2 es de aproximadamente 18% más o menos, un rango entre 4 a 50%, ya son en tumores gástricos avanzados. Y entonces, según ellos, sí es importante, hay que hacer el tamizaje para encontrar, o sea, hay que hacer ese estudio de inmunohistoquímica tipo de rutina. Y si es que está presente, tiene un comportamiento mucho más agresivo, pero sí es pasible el tratamiento con trastuzumab. El algoritmo diagnóstico es igual al de MAM. Tenemos el 0, el 1 más, el 2 más, 3 más. Realmente los 3 más en inmunohistoquímica son los que van directo al tratamiento con trastuzumab. Los que son 2 más son equívocos, se les llama, hay que hacer un estudio un poco más avanzado que es patología molecular que se llama SISH. Y bueno, una imagen más de lo que se ve. Esto es el mama y esto es el estómago, ¿verdad? Hay una pequeña diferencia muy sutil, ¿verdad? Que el patólogo tendría que estar entrenado para detectar, ¿verdad? Acá, por ejemplo, los dos son un score de 3, solamente que la mama tiene que ser una división completa, en la membrana, sin embargo, el estómago puede ser incompleta. Esto, el mama sería un 2, ¿verdad? O sea, que tendría que ir así. Sin embargo, el estómago ya es un 3, la bala, suma. Bueno, y la bibliografía, lo que les presenté hoy, como les dije, está disponible. Está en PDF, pueden tener el teléfono, realmente es muy útil conocer y tener a mano. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a escuchar ahora al doctor Juan Cabañas, gobierno general de la patología. Anatomía patológica sentada, nos toca hablar de la cirugía. Yo soy el doctor Juan Cabañas, cirujano que me incorporé hace poco al Instituto Nacional del Cáncer. Para hablar de cirugía en esta patología podríamos quedarnos aquí 2 semanas y todavía seguir discutiendo algunas cosas. Entonces voy a querer dejar algunas cosas en claro y ya luego pasar a las cosas que se están innovando o haciendo más estudios más al respecto. ¿Qué hay de nuevo? Y bueno, yo soy un creyente en que quien no mira al pasado está condenado a repetirse. Entonces, mirando un poco al pasado en esta patología, ha habido un salto importante en cuanto a los resultados. En los últimos 30, 40 años, con las cirugías de patologías de gran importancia, ha habido una supervivencia importante, no solamente en el estómago. ¿Será que esa duplicación en la supervivencia de los 5 años somos solamente los cirujanos? Probablemente no, ¿verdad? Si vemos a esta enfermedad en el día a día, sabemos que 50% de nuestros pacientes van a venir con enfermedad localmente avanzada,
60% metástasis peritoneales y otros cuantos con metástasis a distancia, siendo casi el 80% de enfermedad ya avanzada. Entonces, ¿en dónde es que encontramos esta supervivencia si es que nuestros pacientes siguen siendo igual de malos que hace 30 años? Yo lo quiero dividir en estos cinco capítulos. Sabemos que el diagnóstico y la estadificación ya se ha hablado bastante. La adyuvancia se hablará después de mi charla. Y entonces nos quedan dos ítems bastante importantes a discutir: el manejo perioperatorio y la cirugía. Yo creo que el manejo perioperatorio quizá lo que más ha evolucionado a partir de la cirugía. Tenemos que tanto la fisiología, la puesta en práctica de los anestesiólogos, la clínica de métodos de anestesiología y de monitorización del paciente hace que nuestra anestesia sea mucho más segura ahora que hace 40 años. Lo mismo que el mantenimiento del medio interno de estos pacientes, no solamente la nutrición parenteral, que la mayoría llegan desnutridos. Y también en el cuidado postoperatorio, tanto en terapia como se ve en la foto, como en el manejo clínico posterior, hemos avanzado bastante. Entonces, nos queda ver qué parte de esto es la cirugía. Hay una revista que se llama Surgical Clinics de América del Norte que es muy interesante, hace unas revisiones periódicas de esta patología desde el punto de vista del interés del cirujano. En este artículo se basa parte de la charla. Ya vimos que la estadificación tiene cosas nuevas para aprender en este último manual. Quizá lo más importante y lo que yo me quedaría es la forma de ver la clasificación del profesor Sieber. Según este último manual, desde el punto de vista clínico del cirujano, de la decisión, de la toma de decisiones, esa línea que yo suelo dibujar ahí es la que más puede importar, ¿verdad? Todo lo que sea un Sieber 3 para abajo, estómago. Lo que sea un Sieber 2 para arriba, esófago. Y creo que ha simplificado bastante algo que algunas veces causaba muchos. Está ampliamente validado esto, de luego ya está demostrado que se tiene que poner en práctica. Todas esas clasificaciones, aparte del TNM, los prefijos y los sufijos que había dado la doctora, sirven para esto, para hacer escalas de pronóstico a la hora de enfrentarnos a un paciente. En cuanto a la estadificación, vimos que los dos pilares importantes, la endoscopía y la tomografía, son insustituibles. Son hasta ahora el punto de partida de nuestra enfermedad. La doctora había hablado sobre la econdoscopía y quizás aquí podríamos parar un poquito a mencionar un par de cosas. Desde luego es la estrella a la hora de evaluar las adenopatías locales en cercanía al estómago. Y ni qué decir del estadio de invasión de la pared gástrica. Sin embargo, tenemos que tener bien en cuenta de qué medios disponemos, de qué tipo de endoscopio existe y realmente qué finalidad le vamos a dar a este estudio. Hay un dato interesante de la curva de aprendizaje de los endoscopistas en este método. Y el error más frecuente que se suele cometer es confundir un T2 con un T3. Justo donde nosotros estamos peleando a ver qué hacemos y no hacemos. Pero bueno, desde luego hay que tenerla en cuenta, saber cuándo usarla. Y luego está el PET, que tiene una pequeña desventaja para nuestra patología. Hasta 30% de los tumores gástricos, sobre todo los que son de índole mucinoso, pueden no captar este contraste, o sea que podríamos tener ahí un problema. Teniendo en cuenta esto y pasando a la cirugía pura y dura, la guía de la octava edición del manual tiene esta frase traducida del inglés: la gastrectomía sigue siendo la mejor opción y la única con intención curativa, con lo cual todavía tenemos ahí un resquicio a los cirujanos, ¿verdad? Existen ciertos criterios de irresecabilidad que cada vez quedan más endebles. La limitación plástica, desde luego, yo creo que la mayoría nos la replantearíamos como irresecabilidad. Las metástasis a distancia, sí. Y el compromiso de las estructuras vasculares mayores, obviamente. Ya habló la doctora de las técnicas nuevas de endoscopía, que podrían ser una solución muy interesante para tumores superficiales
de tamaños reducidos, y sobre todo en aquellos pacientes que sean pobres candidatos quirúrgicos, se podría inclusive ampliar esta indicación de resección. Cabe destacar que el seguimiento de estos pacientes tiene que ser mucho más agresivo que un paciente que ha ido a cirugía y tenemos la clasificación completa. Esta es una diapositiva que a mí me gusta mucho. Para hacerla corta, las guías dicen que las cirugías recomendadas son estas dos. Por el método que elijamos abordar, son básicamente dos: la gastrectomía subtotal, con tal de que consigamos un margen de entre 3 y 5 centímetros proximal y también distal suficiente, aunque el distal tiene un poco menos de implicancias pronósticas, y la gastrectomía total. La reconstrucción recomendada es la IDERUS, pero está recomendada, no es un criterio fijo. Y luego hay ciertos pasos en la cirugía, que este es uno que me gustaría detenerme unos minutos. La bursectomía, llaman los españoles, es simplemente la resección de la hoja peritoneal de la cara posterior de la trascavidad de los epiplones. Existen defensores y personas que la critican, y ambos tienen su sentido. La mayoría de las metástasis peritoneales, el lugar donde más frecuentemente se la encuentra, es en la trascavidad de los epiplones. De ahí que sería interesante extirpar esta hoja peritoneal. Sin embargo, las que la rechazan o que no son partidarios de ella, dicen que las metástasis suelen ser generalmente linfovasculares, y en esta técnica no se está extirpando gran cantidad de tejido linfovascular. Y luego esta imagen muy linda del libro con el cirujano estirando el colon es tremendamente difícil de hacer en la laparoscopía, con lo cual la mayoría de los laparoscopistas no la hacen de rutina. Este es el punto álgido de nuestro tratamiento de este cáncer: los ganglios, la linfadenectomía. No quiero entrar a discutir porque tardaríamos semanas y no llegaríamos a un acuerdo. Lo sencillo: 16 ganglios como mínimo, 30 es lo deseable. Muchas veces, aunque los ganglios sean verdes en los libros, tenemos en cuenta que la realidad es un poco difícil, ¿verdad? Para que vean el impacto que puede tener la linfadenectomía en esta patología, simplemente comparando estadios similares, mientras más ganglios retiremos, aumentamos de forma importante la supervivencia a 5 años, con lo cual es quizás el factor más importante. Esto es lo que está recomendado. Una linfadenectomía de 1, sí, se podría hacer en tumores muy superficiales, muy iniciales, ¿verdad? De todas maneras, una buena linfadenectomía de 1 debería al menos conseguir unos 15 años. La que está recomendada y la que todo el mundo practica es la D2, pero modificada, sin hacer la esplenectomía y la resección distal del páncreas. En el este, en Japón, en Corea del Sur, sí que se hace la D2 típica. Y la D3, me gusta un poco esta frase que tiene la guía europea de la Sociedad Europea de Cirugía, que dice que no la recomiendan de forma enérgica. Esto es lo que hacen los japoneses, de lo que estamos hablando. Existen ciertos grupos que están estudiando ganglios centinela en el estómago. Esto viene de hace muchísimos años. Sin embargo, la factibilidad y la aplicación clínica todavía es controvertida. El abordaje mínimamente invasivo de esta patología, tenemos que produce dos resultados interesantes. Primero, que hasta 25% de estos pacientes con enfermedad peritoneal en principio negativa antes de la cirugía pueden llegar a presentar metástasis peritoneales, con lo cual cambiaría nuestra actitud. Y segundo, que la seguridad, los resultados quirúrgicos y los resultados oncológicos son al menos similares a la cirugía abierta, obviamente en cirujanos entrenados. De ahí lo de la curva de aprendizaje, que esto vamos a hablar un poquitito más. En equipos expertos, el sangrado es menor, el tiempo de recuperación es menor y menor estancia hospitalaria, quizá un poco más de tiempo quirúrgico. Hay trabajos para todos los gustos en cuanto a curva de aprendizaje del cirujano y una gastrectomía, pero a mí me gusta un trabajo de poco impacto, para decir verdad,
pero sigue a un cirujano surcoreano en su formación en la gastrectomía mínimamente invasiva. Comparan sus 70 gastrectomías que tiene de experiencia en abierta con las primeras 50 laparoscópicas y las segundas 50 laparoscópicas, tempranas y tardías. Y ven que inclusive en sus cirugías tardías laparoscópicas tuvo mejores resultados con sus cirugías abiertas. Con lo cual, eso de 50 casos para ser un cirujano experto, quizá quede un poquitito más arriba. Lo que sí cambia en la robótica, esa curva se hace bastante más corta. Inclusive hay trabajos que cuentan que el cirujano que se está iniciando en la gastrectomía robótica tiene una curva muy similar a un cirujano que lleva más de 50 en la laparoscopia convencional. Yo creo que ahí va a estar el gran aporte de esta nueva metodología. Obviamente agrega tiempo operatorio al tener que hacer el paso del docking, que en algunos casos lleva a demostrarse 40 minutos, supuestamente 10 minutos en un equipo entrenado. Esta es la parafernalia que queda antes de comenzar la cirugía típica del piso abdominal superior. Y por último, la otra cosa que nos beneficia la cirugía robótica, más que la comunidad de cirujanos, la articulación de los instrumentos, es que la tasa de conversión a cirugía abierta es llamativamente inferior a la cirugía laparoscópica, con lo cual se puede terminar el procedimiento de forma más, en la mayoría de los casos. Ahí habíamos visto lo de los 20 casos que son necesarios. La laparoscopia estadificadora está discutida. Está claro que tiene su utilidad, pero someter al paciente a 2 cirugías, anestesia general, en nuestro medio quizás es un poco inviable. Inclusive en España, donde yo me formé, se hacía la laparoscopia estadificadora como primer paso a la gastrectomía después de acuerdo a los hallazgos. En el caso de cambiar de decisión, se podía continuar los procesos de derivaciones si hiciesen falta. Las complicaciones también de esta cirugía, gracias a que ahora lo tenemos mucho más estudiado, más entendido, y sobre todo la ayuda que se tuvo de la cirugía bariátrica con su volumen, es bastante más fácil y bastante más intuitivo de tratar. Tenemos nutricionistas que ya están acostumbrados, y la mayoría de las veces con modificaciones de la dieta se pueden solucionar las complicaciones tardías. A tener en cuenta que casi 80% de los pacientes vienen ya de inicio con un déficit nutricional. La pérdida de peso en el postoperatorio de una gastrectomía es un factor mal predictor de supervivencia y de adherencia a la quimioterapia. Con esto, adherencia a la quimioterapia, es que vamos a seguir el resto de la charla. Después de esto, ¿verdad? La vigilancia. Está claro que la vigilancia agresiva de estos pacientes no ha demostrado un real aumento en la supervivencia global. Inclusive hay un dato que encontré leyendo para esta charla, que la endoscopia en el postoperatorio como vigilancia es responsable solamente del 1% de los diagnósticos de recidiva. Entonces, hacerle endoscopia a estos pacientes de rutina cada 6 o 8 meses, quizás tente la juicio, ¿verdad? Y sobre todo que, aunque haya recidivas, muy pocos son los que van a llegar a recibir algún tratamiento quirúrgico sobre eso. Aquí las estrellas son sin duda la ecoendoscopia y aquí sí el PET-TC ayudado por el TC. En cuanto a los marcadores tumorales, siguen cobrando importancia porque aunque hayan sido negativos nuestro diagnóstico inicial, hay que seguir haciendo un muestreo porque puede cambiar esa expresión, sobre todo al seleccionarse clones diferentes de las células malignas tras la quimioterapia. Un tema un poco escabroso y quizá con el que nos hemos enfrentado en el día a día es el paciente que llega, que debuta con enfermedad avanzada. ¿Está indicada la resección paliativa? La verdad es que no. Por lo menos la mayoría de las guías no indican la resección paliativa porque lo que la mayoría de los casos vamos a conseguir es que haya un retraso en el inicio de quimioterapia
Y el retraso en el inicio de quimioterapia es también un factor importante a la hora de cambiar los pronósticos de estos pacientes. Obviamente, cada paciente es un mundo y cada paciente tiene que ser evaluado en su contexto. Por ejemplo, está claro que el paciente que debuta con un sangrado incoercible tiene que hacerse algo. En la mayoría de los casos, lo que disponemos en los hospitales no es ni siquiera endoscopia de urgencia, sino que tenemos que ir a quirófano. Lo mismo que la obstrucción. Hay varios trabajos importantes que justifican lo que estoy diciendo. Que no técnica de la resección paliativa en pacientes con enfermedad a distancia, con adenopatías fuera de lo que sería un D2 o con lavados peritoneales positivos. Por lo menos como ofreciéndoles tratamiento quirúrgico, la gastrectomía inicial. ¿Y por qué inicial? Porque quizá donde más estudios se están realizando en la parte quirúrgica de esta patología es en el tratamiento de la enfermedad peritoneal y otros métodos de administrar quimioterapia a este tumor. Parece solamente lógico que en lugar de más recurrencia sea ganglionar y peritoneal, intentar llegar a esa zona lo más inicial posible. Claro que estos son pacientes altamente seleccionados, pero si se consigue un índice de carcinomatosis peritoneal tras la resección de citorreducción de 0, su sobrevivencia a los 5 años podría llegar hasta el 30%. Y ya hay experiencias de más de 10 años. Inclusive hay grupos que están haciendo la peritonectomía con HIPEC en pacientes sin enfermedad peritoneal, como profilaxis. Y luego el profesor Yonemura de Japón ya está yendo un paso más adelante. Directamente hace una quimioterapia tanto intraperitoneal como sistémica, cirugía en 2 pasos para ir tratando este tema. Así que yo creo que por ahí va el futuro de esta patología. Entonces, la quimioterapia en cáncer gástrico se usa, digamos, que en diferentes situaciones. Nosotros entramos una vez que la enfermedad no sea operable de entrada, es decir, que en un estadio 1B para adelante ya es, digamos, del resorte de la quimioterapia, ya sea la llamada perioperatoria o la llamada la perioperatoria, la adyuvante o la paliativa, ¿verdad? Entonces, todos los tumores que no entren directamente o en primera intención en cirugía, empezamos con el tratamiento perioperatorio. El tratamiento perioperatorio en quimioterapia se refiere a dos tiempos de tratamiento. El tratamiento prequirúrgico, seguido por el acto quirúrgico y un tratamiento postquirúrgico, o el tratamiento adyuvante. El tratamiento perioperatorio, en general, como dijimos, va a partir del T1B. Por encima del T1B entramos nosotros a tratar a esos pacientes, y la variedad de drogas que tenemos, digamos, gira alrededor básicamente de sales de platino, del fluoracilo y eventualmente a sus, digamos, equivalentes actuales que son de más fácil uso, de mejor utilización para el paciente sin una disminución en su eficacia. Y básicamente rondan alrededor del fluoracilo, como se lo conoce, y el cisplatino, ¿verdad? El fluoracilo, que generalmente se usa en infusiones continuas y que obligan a retener al paciente en forma hospitalaria o a hacer infusiones, digamos, ambulatorias mediante el uso de un reservorio. Entonces, hoy día, su equivalente, digamos, la capecitabina, que es una fluoropirimidina vía oral, nos facilita muchísimo el tratamiento de estos pacientes sin haber una diferencia en la eficacia en relación a su predecesor, el fluoracilo.
Y las sales de platino, la misma cosa, la intolerancia eventualmente de las sales de platino se ven reemplazadas por el oxaliplatino, una medicación de fácil uso, de buena tolerancia y también muy equivalente al cisplatino o al carboplatino, que son las drogas precedentes. Europa usa mucho la epirubicina, es decir, una doxorubicina que nosotros no la tenemos muy utilizada acá en América en general, pero que Europa la utiliza. Y bueno, y entonces ahí utilizamos tratamientos, como dijimos, perioperatorios, tratamientos postoperatorios y eventualmente tratamientos paliativos. ¿Qué más usamos en el tratamiento de cáncer gástrico? Utilizamos cuando, como dijo la doctora María Luisa, el HER2 está expresado. Al igual que en cáncer de mama, utilizamos el medicamento, digamos, anti-HER2, que es el trastuzumab, que de momento es el único monoclonal aceptado en el tratamiento de cáncer de mama. A diferencia, en el cáncer de estómago, a diferencia del cáncer de mama, donde el trastuzumab se usa en forma inclusive neoadyuvante o en forma adyuvante, en el caso del estómago se utiliza solamente en casos avanzados. El pertuzumab, una otra droga anti-HER2, también no tiene lugar en el cáncer gástrico y se usa solamente en los casos de cáncer avanzado. Bueno, entonces, esto sería más o menos el equivalente de lo que es la quimioterapia perioperatoria. ¿En qué consiste? Consiste en dar 2 o un triplete de drogas en general antes de la cirugía, ver el resultado de la cirugía e independientemente de ellos continuar con 3 o 4 ciclos más de quimioterapia postquirúrgicas. En principio se usaron dobletes, cisplatino, fluoracilo, después se agregó una tercera droga, un taxano, y posteriormente usamos fluoracilo, leucovorina, oxaliplatino y un docetaxel, el Gemoflot, que es muy utilizado hoy día en perioperatorio. ¿Qué aporta esta, digamos, más cantidad de droga que se utiliza? Mejor respuestas completas, patológicas sobre todo, aunque hasta el momento todavía estamos luchando con que eso se traduzca en mejor sobrevida global. ¿Cuánto tiempo usamos estas medicaciones? No más de 3 meses, entre 2 y 3 meses, es decir, 3 a 4 ciclos en preoperatorio y otros tantos en postoperatorio. A nosotros no nos interesa tanto el número de ganglios comprometidos, ya que la presencia de ganglios nos obliga a hacer un tratamiento. Nos interesa el número de ganglios, como dijimos con la doctora María Luisa, para criticar al cirujano, pero más que eso, no. Es decir, nosotros hacemos en general el tratamiento igual. No con polos, no lo que sea, donde el número de ganglios es importante. Bueno, y entonces, o se utiliza un triplete o esta combinación de 4 drogas en 3 a 4 ciclos en postoperatorio. Mayor toxicidad, sí, eventualmente mayor toxicidad con mayor número de drogas. Lugar para los monoclonales, no hay lugar para los monoclonales del perioperatorio y básicamente eso es tratamiento postoperatorio. En cuanto a la adyuvancia, ¿qué pasa cuando el paciente nos llega ya operado? Es decir, que el primer intento de tratamiento fue la cirugía. En ese caso, entonces, le ofrecemos al paciente una ligera variación en relación con el tratamiento. Le llamamos la radioterapia. La radioterapia hoy en día, sumada a la quimioradioterapia en postoperatorio está demostrado de que tiene una sobrevida mayor que la quimioterapia o la radioterapia de forma aislada. Hay hasta un 23 versus 36% de sobrevida a 5 años en relación a la combinación de tratamiento que el tratamiento único simple de cualquiera de ellos. Siempre combinando la radioterapia con una fluoroquilinidina, una sal de platino. Digamos, cuando se da el tratamiento en adyuvancia, en cáncer del estómago, cuando el tratamiento no se dio en neoadyuvancia, es decir, la radioquimioterapia se usa en postoperatorio cuando el paciente no fue tratado, en preoperatorio donde se hace simplemente la quimioterapia. Por eso siempre estamos un poco en discusión con los radioterapeutas. No. Si la paciente o el paciente fue tratado de entrada con neoadyuvancia, ya la radioterapia casi no
adyuvante empezó cuando la disección se hacía de una disección de uno, ¿verdad? Donde el tratamiento adyuvante prácticamente completaba, digamos, la falta de una cirugía óptima. Hoy día hay trabajos, el DACH de 1 de 2, por ejemplo, donde el tratamiento adyuvante se da inclusive en aquellos que tuvieron un R0, es decir, que tuvieron una respuesta completa. Y como dijo la doctora, la presencia inclusive microscópica de enfermedad ganglionar impone también el tratamiento adyuvante e indica de que hay enfermedad residual. Y a veces, digamos, no siempre se está seguro del óptimo, digamos, del tratamiento quirúrgico, y en ese caso es como que la quimioterapia viene a completar un poco ese tratamiento realizado. En cáncer gástrico hay muchas cosas que tenemos que mejorar, hay muchas cosas que tenemos que cambiar, que por ejemplo tasas de curación que estamos muy lejos de las tasas orientales, ¿verdad? Donde el porcentaje de diagnóstico precoz y curación son mucho más elevadas. Y esto siempre es decir, el tratamiento del cáncer gástrico es un tratamiento multidisciplinario donde tiene que cada uno aportar su sabiduría, digamos, y realizarse, como decimos siempre, en centros especializados donde lo óptimo de la cirugía sea lo normal, digamos. Las resecciones, las recaídas en general, como dijo el doctor Cabañas, que poco los cirujanos, o tratan poco los cirujanos, lo tratamos nosotros en general, las recaídas a menos que tengan un problema de sangrado o un problema de obstrucción en el cual a veces hace falta la cirugía o la radioterapia, sí, en ese caso, en operatorio. Y posteriormente, la niña bonita de la quimioterapia, ¿verdad? Los tratamientos ya sean componentes monoclonales, inhibidores de las quinasas, como dije, el trastuzumab es la única medicación blanco, digamos, del tratamiento anti-HER2 aceptado en cáncer gástrico. Se ha probado inhibidores de factores vasculares, se ha probado nuevas drogas, como los anti-PD1, por ejemplo, el nivolumab, una droga hoy día que está demostrando mejor resultados en cáncer avanzado gástrico, el ramucirumab, solo está levantando de 5 a 15% la sobrevida a 3 años en cáncer gástrico, inclusive combinada con paclitaxel con muchos mejores resultados. Pero son cosas, digamos, que están todavía. Entonces, esto, ¿verdad? Medicina personalizada, beneficio de trastuzumab en aquellos que sean HER2 positivos por inmunohistoquímica 3 cruces o por FISH, un poco menos exigente, digamos, donde se mejora la sobrevida global y se da el tratamiento estándar cuando el HER2 es positivo en enfermedad avanzada, no tiene lugar en enfermedad temprana. Mejora la respuesta, digamos, pero no todavía hay una traducción a la sobrevida libre y a la sobrevida global. El ramucirumab, del cual habíamos hablado, y las terapias anti-FGFR tipo cetuximab, tipo panitumumab, donde se están usando, pero todavía no tenemos mejoras en el tiempo de la sobrevida global ni la sobrevida libre de recaídas. A centrarse, entonces escuchamos las preguntas de los panelistas y los... Antes que nada, quiero felicitarle por su excelente presentación, una revisión sucinta e interesante de cada uno de ustedes. Y me interesó mucho la presentación de la doctora gastroenteróloga, diciendo que tenían 1.500 copias hechas entre años, era un número espectacular. Lo que no vi es que no citaste era el índice, ya que había el 10% de esa gran cáncer. Entre esas otras, ¿verdad? El índice de infestación del Helicobacter pylori, que es la misma pregunta que eventualmente voy a hacerle a la doctora Cabañas, porque ya la que mira después en la histología. ¿Por qué? Decimos que normalmente el 60% o el 75% de las personas estamos colonizadas por el Helicobacter pylori, y en realidad no sé si esa sea una realidad
paraguayos. Nosotros no somos Italia, no somos España, no somos menos aún Norteamérica, así que nosotros tenemos que tener nuestra estadística verdadera y en realidad yo no lo conozco, ¿verdad? Esta es una realidad, históricamente, ¿verdad? Los gastroenterólogos viven en un mundo separado al de los cirujanos, raramente nos juntamos para hablar en serio sobre estas cosas. Era más o menos antes como los endocrinólogos que no querían hablar nada sobre diabetes, hoy hablan con nosotros porque nosotros le hacemos bypass y más a su paciente y se está curando. Así que hoy nosotros necesitamos solamente saber por qué. Porque dentro del mismo de la cirugía bariátrica, ¿verdad? Hoy, después de eso, empezamos a hablar sobre el cáncer para ciertas técnicas quirúrgicas como el bypass o como el bypass gástrico, que vamos a tener un montón de aquellas cirugías que eventualmente van a ir al cáncer, porque nosotros sabemos perfectamente que somos viejos y ya hemos visto el cáncer en el estómago operado. Que mucha gente joven no lo sabe, ¿verdad? Habla porque repite lo que otro dijo, esa es la realidad. Entonces esa es la primera pregunta que quiero, a ver si es que me pueden responder, ¿verdad? Porque ya no la conozco. Y no la veo muy frecuente porque a todos los pacientes, yo creo que hay más de 400 pacientes bariátricos, y no la veo muy frecuente porque la hago una endoscopía y biopsia a todos los pacientes de forma preoperatoria para erradicar el Helicobacter pylori eventualmente si hay, ¿verdad? Y mi incidencia de Helicobacter pylori es verdaderamente muy baja. O sea, por eso en caso de esto, esta es la primera pregunta. Después vamos a ver preguntarle al otro, ¿verdad? Sí, a nivel país no tenemos datos. No en el trabajo usted que me encantó que hayan tenido tantas endoscopias. Yo no creo que la voluntad de medicina será 1500 endoscopias. Casi 1500 endoscopias desde el 2013, son 5 años. Desde el 2013. Que es el tiempo desde, yo estoy en el Instituto Nacional del Cáncer desde el 2013, entonces tomé esa fecha. Inicialmente éramos 2 endoscopistas, ahora somos 3 endoscopistas. Entonces, por eso es que tenemos esa cantidad, a lo mejor menor comparada con otros centros asistenciales, pero vamos sumando. Realmente los resultados de biopsia, yo no tomé ese dato porque no tenemos información en los resultados de anatomía patológica. Generalmente, cuando ya hay un cáncer instalado, el Helicobacter pylori no es tan visualizado, digamos, incluso en el caso de metaplasia intestinal, ya casi no vemos Helicobacter pylori, y como le digo, no tenemos datos epidemiológicos, pero estimamos que existe una colonización de más del 70% de nosotros. No hacemos erradicación masiva porque no es lo que está indicado. Sí, en los pacientes con dispepsia funcional, sobre todo que acuden al consultorio, solemos hacer buscar y tratar el Helicobacter pylori, que es lo que se llama test and treat. Y en otras indicaciones que yo mostré rápidamente, realmente las primeras diapositivas pasaron rápido porque quise hacer una introducción rápida y ir a ¿sabes por qué? Porque me interesó tanto, ¿verdad? Porque dentro en 5 años, hace 5 años poco tiempo, ¿verdad? O sea, que calcular, y que haya tenido aún así muchas endoscopías en pacientes a los cuales no se les diagnosticó cáncer, y ya que le hicimos una endoscopía, que probablemente se haga una vez. Claro, entiendo que muchas de ellas habrán sido alguna patología que sangró, qué sé yo, entonces no se lo hicieron, ¿verdad? Pero en 1200 por ahí, por decirte así. Por eso entiendo más de preguntas. Yo entiendo que por ahí no anduvo bien esa historia, pero me parece un número espectacular, ¿verdad? Y en ese, si por lo menos teníamos, cierto, debemos tener un sesgo, pero si teníamos por lo menos en 400 algo, la búsqueda del Helicobacter pylori en aquellos pacientes que no tenían cáncer, que ya podíamos ver una idea de cómo venía la mano. Porque nosotros no hacemos nunca, y te lo digo de corazón, nunca hacemos otros estudios para encontrar. Nosotros no hacemos del aliento, no lo hacemos absolutamente, no buscamos los anticuerpos, rarísimo, ¿para qué hicimos? Pero te voy a decir, son anecdóticos. Hacemos una endoscopía, le sacamos una biopsia y tratamos de buscar el Helicobacter porque es lo más espectacular que tenemos y es con una fiabilidad del 100%. Claro, entiendo tu punto, doctor, pero nosotros, yo busqué los resultados para este trabajo, por lo menos, los resultados de anatomía patológica directamente de esos 156 pacientes que eran endoscopías sugerentes de cáncer gástrico. Entonces, el resto sería como para un estudio más que tendremos que hacer en el Instituto del Cáncer porque tenemos muchos pacientes que acuden por síntomas dispépticos, epigastralgia y tenemos ese dato porque yo por lo menos biopsio todos los estómagos. Todos los pacientes que acuden con molestias yo biopsio todos los estómagos.
que eso hay un pequeño sesgo porque tu trabajo se basó en lo que son probablemente cáncer. Dentro de las otras endoscopías realmente tenemos mucho que son gastritis y búsqueda de H. pylori. Cierto es que no tenemos una estadística de eso, ¿verdad? Nos centramos más bien en la patología tumoral más que en la no tumoral. Y en las piezas quirúrgicas de gastrectomía en las mucosas sanas, o sea, siempre se biopsia la mucosa sana, siempre se hace una cápsula por lo menos de mucosa sana, un muestreo, buscando el Helicobacter pylori. Generalmente encontramos mucha inflamación crónica. Yo personalmente, de lo que yo vi, realmente no encontré Helicobacter. En esos estómagos ya, o sea, de cirugía, ¿verdad? Pero sí es cierto que tendríamos que hacer un estudio más exhaustivo de la beneficia del Helicobacter pylori, tanto en los estómagos tumorales como en los no tumorales. Pero sí, la verdad que muchas de esas endoscopías que dice la doctora que no son de sospecha de cáncer, son por gastritis, dispepsia, molestias varias, y siempre nos ponen búsqueda de Helicobacter pylori, que es lo que se busca de rutina. Incluso entre los resultados de las biopsias no negativas, yo puse los resultados reales que aparecían en los informes de anatomía patológica, y la mayoría eran resultados de gastritis crónica, metaplasia intestinal y el Helicobacter pylori también positivo. Una curiosidad, nada más, disculpe que me introduzca dentro del panel, que somos responsables de la pregunta a la doctora. ¿Cuántos de esas biopsias que no dieron positivo para cáncer fueron falsos negativos? O sea, que en su evolución terminaron siendo cánceres, y la cantidad de biopsias que toman por endoscopía. Sí, eso justamente no tenemos seguimiento de esos pacientes que fueron negativos para cáncer. La mayoría de los pacientes fueron linitis plástica, que a lo mejor con el diagnóstico ya endoscópico, macroscópico, ya fueron a un tratamiento o fueron a cirugía. Entonces, no tenemos seguimiento realmente de esos pacientes. Y las biopsias mínimamente, de un tumor o de una lesión tumoral, mínimamente nosotros enviamos 8 biopsias de esas lesiones, 8 fragmentos. Quisiera felicitar a los expositores por realmente habernos mostrado su experiencia y de una manera muy concreta todo lo que se hizo en estos años y todo lo que se puede hacer en nuestro país en este momento. Yo creo que estas exposiciones nos hacen ver que otra vez estamos, como decía la diapositiva del doctor Cabaña, así como en las décadas anteriores, otra vez estamos expuestos o dependiendo del diagnóstico temprano para ofrecer realmente lo mejor que tiene la medicina paraguaya a nuestros pacientes. Y eso no pasa muchas veces por nosotros, sino que depende de que el paciente venga al consultorio. Obviamente el rol de la endoscopía y del intervencionismo endoscópico ha ganado mucho terreno, así como las terapias coadyuvantes. Yo quisiera preguntarle a la doctora Liliana si en el INCANCO, ¿cuál es la experiencia que tienen realmente en la mucosectomía o en la disección submucosa endoscópica en este tiempo? Y en caso de que tengan alguna casuística interesante, ¿cuáles han sido las complicaciones con las que se han encontrado? Bueno, en el instituto no estamos haciendo disección submucosa, es algo que está proyectado, pero todavía no lo estamos haciendo. Mucosectomía sí hacemos de las lesiones a veces gástricas, pero más tenemos experiencia en mucosectomía de las lesiones colónicas. Las complicaciones que más tuvimos fueron hemorragias, no tuvimos complicaciones de perforación, pero que fueron subsanadas en el momento del acto endoscópico y no pasó a mayor por suerte. ¿Qué porcentaje de cáncer gástrico temprano tienen endoscópicamente y después? De estos resultados, de los 125 pacientes positivos con confirmación histológica, 3 pacientes eran adenocarcinoma in situ en las
biopsias. Tampoco tenemos seguimiento de esos pacientes, no sabemos si fueron operados porque las lesiones eran ulceradas, o sea, probablemente llegaron a cirugía también esos pacientes. O sea, es de 150 millones. Sí, generalmente cuando nuestros pacientes no se caracterizan por estadios avanzados y yo personalmente recuerdo haber visto uno, un glaucoso, y después casi todos ya son, o sea, es que ya toda la biopsia es tumoral, generalmente. Que tenemos el caso de carcinoma diferenciado, de ingresando linfoma, ¿verdad? Entonces la mayoría ya son avanzados. Pero yo creo que nos falta cruzar los datos entre lo que se hizo en la endoscopia y después lo que se hizo en la Lo que cirugía. pasa es que tuve que revisar en 3 semanas rápidamente y No, pero también, sino que la idea es que para curar el cáncer de colon se necesita mucho más que un gran cirujano. Esa es la realidad. Muchas veces, a la otra le deciden, ¿en qué hospital? En el tuyo, en el IBS, en el tuyo, o yo misma. ¿Qué cirujano hace una quimioterapia preoperatoria en un T2? En el Paraguay. Levante la mano. Yo voy a saber qué es. Yo no soy de un cirujano comparado con usted. ¿Cómo? Pero yo no soy de un cirujano comparado con usted. No, mi amor, ¿cómo que no? Claro que sí. Estoy hablando en el sentido de que ¿cuántas personas tienen la posibilidad? O sea, ¿cuántos hospitales? Creo que quizá el que tiene un poco más de posibilidad de hacer quimioterapia preoperatoria en estos pacientes y tener un seguimiento verdadero, porque el paciente asegurado dice, listo, genial, no tengo que pagar, porque esa es la limitación más importante, eso tenemos que saberlo, y eventualmente el hospital de cáncer. Hace mucho no me voy al hospital de cáncer, trabajé en el hospital de cáncer cuando era muy joven. No, Carlos, eso muy bien, yo sabía la historia esa. Ahora bien, por eso que pregunto eso, ¿es aplicable hacer quimioterapia? ¿De cuántos pacientes hacemos el diagnóstico de un T2 también? Perfecto. No, pero bueno, entonces cambia la pregunta. Negativo, sí. Peor aún, ¿verdad? ¿Cuántos de 3A? Y vamos a decir que lo más frecuente actualmente, lo que tenemos nosotros son el T4A. ¿Verdad? El T4A o eventualmente el T3. ¿Cuántos de esos pacientes mandamos verdaderamente a hacer lo que hay que hacer quimioterapia? O sea, adyuvante. Dentro del hospital del cáncer. Pero también el TT difícilmente pueda diagnosticar con certeza la biopsia, porque viste que se llega hasta la mucosa y después. No, claro, si es un tumor avanzado, el tumor avanzado más frecuente de claro. Con una sonografía, entonces los diagnósticos precoces, ahí está el asunto, ¿verdad? Otra cosa es el paciente que te llega con un cáncer avanzado. El paciente con cáncer gástrico avanzado que es más frecuente. Temprano, no quirúrgico, o sea, paciente. Virtualmente quirúrgico, digamos, pero con un tratamiento previo, estamos mejorando. Hay que dar, estamos mejorando. Yo creo que IPS está mucho mejor aún, ¿verdad? Pues tienen protocolos, nosotros en el hospital trabajamos bastante en el instituto, bastante desordenadamente, y aparte recibimos muchos pacientes operados porque ahí tenemos el tratamiento integral. O sea, ¿por qué? Porque tenemos radioterapia, ¿verdad? Que nosotros la entienden. Pero no es nuestra realidad. No, hay experiencia. Vamos a ver un ratito en IBS cómo está la historia. Pero en IBS, cuando yo manejo, no todos los pacientes van a una ayuda. Depende del cirujano al que le toque. Ciertamente, si mal no recuerdo la estadística, en un recuento que se hizo hace muchos años atrás, 1 en 10 años era un T1, todos los otros eran prácticamente T3 y T4. O sea, se decidió ahí, en algún momento, hacer quimioterapia en ayudante en teoría a todos los casos. Estamos probados en esta fase. Se decidió eso, pero algunos cirujanos operan bien.
independientemente del té. Pero no podemos saber que o sea, yo creo que iba a decir eso cuando preguntaban por usted, ¿verdad? Yo creo que una de las deudas más grandes que hay de la Coquita en Paraguay es la de Coquita. Hay un solo medio que hace en todo el país. Hasta ahora, por lo menos, creo que no volvió nadie que haga ser uno o dos que estaban afuera haciendo eso de la especialidad, pero todavía no volvieron, ¿verdad? Bueno, eso yo creo que la idea de hacer esta que la gente escuche. Nosotros tenemos una cantidad de gente hiper exitosa y gente hiper formada, ¿verdad? Pero tenemos limitaciones logísticas humanas, ¿verdad? Y muchas veces dentro de esa gente limitaciones humanas para tratar de trabajar de forma conjunta, que es lo que yo creo que en el primer mundo se solucionó hace muchísimo tiempo. Es decir, yo debo trabajar con una endoscopista, debo trabajar con un patología, debo trabajar con un equipo de oncología que tenga un deseo de formar parte y hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo, le voy a contar una cosa que ocurre que me contiene en la Facultad de Medicina. El servicio de oncología de la Facultad de Medicina no quiere atender a un paciente que no se operó en la Facultad de Medicina. Eso no puede ser. La Facultad de Medicina es un hospital público como cualquiera, donde puede irse cualquier paraguayo, pobre, rico o mediano, porque no saben de ser un hospital de los pobres, no es mentira, la verdad es decir. La idea, pero cuando vos tenés un servicio que bloquea lo de entonces cuando tenemos posibilidad de mandarse a que este paciente que tiene medio al cual podemos hacerle probablemente un tratamiento integral o quimioterapia preparatoria, no lo podemos hacer porque está bloqueado. O sea, ese es nuestro primer punto que creo que tenemos que solucionar en el Paraguay. Segundo es esto, los cirujanos mismos tenemos que adherirnos absolutamente a las disposiciones del servicio. No sé que yo quiero operar todo, no quiero operar, o no tengo ganas de pasarle porque yo creo que no es mi amigo o no. Esas cosas son las que nos limitan y hacen que nosotros no podamos presentar una cosa así. En 1989, cuando estaba en la Facultad de Medicina, en el Hospital del Cáncer, haciendo patología, presentamos los primeros 8 casos de cáncer gástrico temprano que presentó la profesora Casamazo cuando trabajaba en esa época. De ahí a hoy, ustedes nos muestran la realidad que no tenemos otra vez más de 8 probablemente casos. El gran avance que Japón dio en el mundo y Corea, Japón sobre todo, en el tratamiento y en mejorar la supervivencia del cáncer gástrico, fue la agresividad absoluta en la cirugía y la radioterapia intraoperatoria y la quimioterapia agresiva o operatoria después de los 21 días, o sea, las 3 semanas. Obviamente no se pueden comparar con la cantidad espectacular de drogas y con el progreso, ¿verdad?, del conocimiento de la inestabilidad de microsatélite o de los marcadores de los oncogenes, ¿verdad? Pero la realidad es que Japón lo que demostró es que al cáncer gástrico avanzado hay que operarlo. El cáncer gástrico avanzado con criterio curativo. Obviamente, como bien dijo la doctora, aquel que tiene indicación de paliación tiene otra cosa, ¿verdad? Esa no le cambiamos la historia. Llegar a la supervivencia japonesa, que en 1993 ya tenía 67% de cánceres gástricos, de early gastric cancer, es imposible. Nosotros estamos hablando de peras y ellos están hablando de manzanas. O sea que nosotros muy difícilmente podamos equiparar jamás, nosotros ni el resto del mundo, digo, ¿verdad? O sea, excepto Corea y China. Entonces, lo que veo es que el mejoramiento en la supervivencia del cáncer gástrico, del tratamiento del cáncer gástrico, no de la mortalidad perioperatoria relacionada a nutrición y a anestesia y a mejor técnica quirúrgica, etc., ha sido que hemos entendido que el cáncer gástrico es una enfermedad locorregional inicialmente y nosotros tenemos que hacer una cirugía verdadera relacionada a tailored, o sea, muy bien como dijo la doctora, individualizada a qué y cuál paciente. Ahora bien, Japón dice no se hace más T3, sobre la publicación de hace 7-8 años de la Instituto Nacional de Japón, obviamente porque ellos tienen 67% de cáncer gástrico temprano, entonces ¿para qué van a hacer disecciones avanzadas? No tiene sentido. Por eso hacen T2 y es suficiente, D2, perdón, y es suficiente. Esa no es la realidad del resto del mundo. Para los cánceres de la unión esofagogástrica y los cánceres proximales del estómago, existen protocolos mucho más agresivos en Italia y en Inglaterra
donde se hace la resección del tumor y la disección del 3 todavía para ese, y cuando es difuso, obviamente, o sea, para formas histológicas agresivas de cáncer de disección del 3. Dentro del protocolo es donde se encuentra que hay una supervivencia mejor en aquellos pacientes a los cuales se le hace solamente disección del 2. Estoy de acuerdo que el número de ganglios que se deben sacar debe ser por lo menos 16, porque o si no, ese paciente va a estar subestadiado. De acuerdísimo con la doctora que dice que al quimioterapeuta no le importa el número de ganglios. No, me parece perfecto. ¿Por qué? Porque en 1996, en dos trabajos, un italiano y un japonés, se definió que aquel paciente con cáncer gástrico avanzado que tiene más de 6 ganglios positivos no vive más de 10 años, hagas lo que le hagas. Por lo tanto, el TNM, después de la Organización Mundial de la Salud, puso el famoso de 3 a 6, de 7 a 15 y más de 15 para definir qué es lo que teníamos que hacer. Por lo tanto, estoy de acuerdo contigo que tiene que haber 16 ganglios linfáticos. Personalmente creo que en España hay una tendencia importante de a no sacar el epiplón mayor, no sé si ya lo sabes, y eventualmente a no hacer la bursectomía. Yo la hago siempre, ¿verdad? O sea, yo creo que la cirugía de Maruyama que cambió la historia es sacar el epiplón. Hay un 35% de depósitos, muy bien como dijiste, de depósitos libres eventualmente en el epiplón. Así que si nosotros no sacamos el epiplón, estos pacientes están subestadiados, me gusta o no. Y hay que sacar, yo creo que la hoja anterior del mesocolon transverso y de la cápsula pancreática. No es tan difícil, hace mucho que ya lo hacemos, ¿verdad? Hay que perder un poquito de tiempo. Mi idea final, y pues ya no hablo más, es que aquel que quiere tratar el cáncer gástrico no tiene que estar apurado esa mañana o esa tarde. Tiene que dedicarse y prepararse para unas 4 horas por ahí en el quirófano para poder resecarlo como corresponde, ¿verdad? Y después tratar de mandarle a quimio o a radioterapia si es que no lo tuvo en el preoperatorio. Nosotros en la Facultad de Medicina, lo digo de corazón, habremos hecho 2 pacientes, miren, con quimioterapia neoadjuvante. O sea que tenemos un problema enorme en el subtratamiento de nuestros pacientes. Esa es nuestra realidad. Dos cosas que preguntarle. De ese número de pacientes de cáncer, del paciente con diagnosticado de cáncer, ¿tenemos un número que podemos decir están curados? Tenemos solo hasta el diagnóstico. Vamos a ir. Y lo que quería preguntarle al doctor, ¿hay experiencia en la laparoscopía? Sí, hay experiencia. El doctor Payo ha iniciado experiencia con no me acuerdo cuántos casos de estómago. La verdad, la triste realidad es que los pacientes que me han tocado ver a mí desde que él se fue y que yo tomé la posta, prácticamente ninguno llegó a cirugía. Esa es la realidad. Totalmente de acuerdo con usted con todo lo que dijo, doctor, con que mientras más ganglios quitemos es mejor, pero lo que pasa es que teniendo en cuenta realidades, las guías no recomiendan hacer más que un D2 simplemente por algo muy sencillo. Muchos de los hospitales donde se opera estómago no son lugares donde frecuentemente se opera, con lo cual el entrenamiento, el habituamiento de los cirujanos con esas maniobras no son las idóneas. Entonces, de recomendar algo, recomiendo que no la hagan. Obviamente, si un cirujano o un centro de alto volumen cambian las reglas del juego, ¿verdad? Pero hay evidencia uno algo, ¿no? O sea, hay evidencia uno algo de dos. Exacto. Buenas noches para todos. Interesante todo lo que se estuvo escuchando atentamente toda la charla. Y nada más para comentar acá la pregunta del doctor Farina del manejo del cáncer gástrico en IPS. Nosotros tenemos bien protocolizado eso. Y básicamente los pacientes que van directo a cirugía son los casos que ya están complicados, o sea, por hemorragia o por obstrucción. Entonces eso lo operamos directamente y después va a adyuvancia. Pero el protocolo es pacientes que no tienen ninguna de sus complicaciones, sí o sí va al esquema de neoadyuvancia, que luego el oncólogo nos pasa al paciente, se le programa la cirugía y luego posteriormente sigue manejando con la gente de oncología. Ese es el protocolo que estamos manejando y tenemos la posibilidad en IPS de llevar a cabo ese protocolo. O sea,
tenemos la ventaja de que realmente tenemos ese servicio y estamos haciendo de esa manera el manejo del cáncer gástrico. Se ciñen a ese punto. Y una pregunta, aprovechando también para la doctora Vázquez, que estuve escuchando su trabajo, la verdad, muy interesante. Creo que respondieron en parte. Yo quería saber nomás de esos pacientes que habían diagnosticado el cáncer gástrico. Creo que solamente 3 casos eran probablemente, decía, de cáncer gástrico precoz. Sí. De esos 3 pacientes, eso no hubo confirmación histológica de que realmente fue precoz y si Sí, realmente el informe de anatomía patológica indicaba que era adenocarcinoma de tipo in situ, pero de entre los tipos de lesiones que eran úlceras, era una úlcera probablemente no pasible de resección también endoscópica. Yo creo que esos pacientes fueron a cirugía. Y eso es lo que quería preguntar, en base a que son 3 casos de eso no hay posibilidad de poder ver la ficha para ver si realmente tuvo o no cirugía y si realmente se confirmó el diagnóstico del cáncer gástrico. Sí, doctor, podemos. Porque sería muy interesante eso, porque la verdad, nosotros con toda la casuística que tenemos en el IPS son sacar al doctor Rubén. Yo, como le digo, en este pequeño tiempo quedaron cosas pendientes, el seguimiento de esos pacientes sobre todo. Pero quería demostrar por lo menos nuestra realidad en el diagnóstico del cáncer gástrico, ¿verdad? Y con respecto a las biopsias, generalmente nosotros tomamos muchas veces en las rinitis plásticas, si nos llega un paciente con rinitis plástica o lesiones muy infiltrantes, de tipo infiltrante, ya decimos, esta biopsia va a venir negativa. Y va a venir a rebiopsia, entonces en el momento tratamos de hacer las biopsias sobre biopsias, que son biopsias túnel, le llamamos también nosotros, que es carcomer el tejido, y aún así a veces no llegamos. O hacemos macrobiopsias con ASA, donde sacamos gran material y aún así a veces no llegamos. Viene otra vez el paciente para nueva biopsia. Entonces es difícil muchas veces llegar al diagnóstico. ¿Preguntas? Preguntas en el interior, y acá también ya se acabaron las preguntas. Muy agradecido a los panelistas y a las personas que nos dieron un refresh de lo que es el cáncer gástrico. En nombre de la Sociedad Paraguaya de Cirugía le agradecemos a todas las personas del interior que estuvieron viendo y al Laboratorio Catedral, como siempre, que nos brinda su casa como para desarrollar nuestras charlas. Gracias a todos por venir.